Veremos ahora la motivación y el liderazgo. La motivación se refiere al proceso por el cual los esfuerzos de una persona son vigorizados, dirigidos y sostenidos para el cumplimiento de un propósito. Acá hay un axioma subyacente. La persona desea realizar el esfuerzo. Ahora, la motivación varía mucho entre las personas y la razón por la cual está motivada también varía. Y es más, en una misma persona, esta motivación puede variar en diferentes momentos. Hagámonos una pregunta. ¿Las necesidades de la persona son compatibles con los objetivos de la organización? Vamos a revisar varias teorías acerca de la motivación. Estas teorías se listan en esta diapositiva. La primera teoría es la de la jerarquía de las necesidades, sostenida por Abraham Maslow. Él indica que existe una jerarquía que se puede agrupar en 5 categorías. Cada nivel de necesidad debe ser satisfecho antes de que se active el siguiente. Una vez que una necesidad es satisfecha, ya no motiva el comportamiento. El gerente que quiere motivar, según esta teoría, hace esfuerzos para satisfacer las necesidades de los empleados. Las categorías, como se observan aquí, son necesidades fisiológicas básicas, como comer y dormir, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de ego y la autorrealización. Otra teoría es la teoría X y la teoría Y, que es una teoría del enfoque conductual de las personas. La teoría X supone que los empleados tienen aversión por el trabajo, son perezosos, evitan la responsabilidad y deben ser presionados para trabajar. La teoría Y supone que los empleados son creativos, disfrutan el trabajo, buscan responsabilidades y pueden dirigirse a sí mismos. MacGregor, que fue el fundador de esta teoría, se apoya en la teoría Y para concluir que la participación en la toma de decisiones, las responsabilidades, los trabajos desafiantes y las buenas relaciones maximizan la motivación de los trabajadores. Cabe aclarar que depende mucho del nivel de madurez de la organización y de las personas para que esta teoría funcione adecuadamente. Veremos ahora la teoría de la motivación e higiene de Herzberg, que afirma que la satisfacción en el trabajo y la motivación se relaciona con factores intrínsecos, en tanto que la insatisfacción en el trabajo se relaciona con factores extrínsecos. Los factores de higiene son factores que eliminan la insatisfacción laboral, pero no motivan. Y los motivadores son factores que aumentan la satisfacción en el trabajo y la motivación. Dentro de motivadores tenemos el logro, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, el progreso, el crecimiento. Y dentro de los factores de higiene, la supervisión, la política de la empresa, la relación con el supervisor, con los colegas, el salario, la vida personal, el estatus, la seguridad, la relación con los subordinados, etc. Es importante que se mencione que esta teoría enfatiza la dinámica de higiene. Los factores de higiene se enfocan en el contexto en el que se desarrolla el trabajo y las condiciones que lo rodean. La dinámica subyacente de higiene es evitar la ansiedad que puede producir el ambiente. Cuando los factores higiénicos se deterioran a un nivel inferior del que los empleados consideran aceptable,
entonces se produce insatisfacción laboral. Los factores de higiene afectan directamente las actitudes laborales. Cuando estos factores han sido satisfechos o llevados a niveles que los empleados consideran aceptables, no habrá insatisfacción, pero tampoco una actitud positiva destacable. Las mejoras de los factores de higiene tienen efectos a corto plazo. Cualquier mejora resulta en la eliminación a corto plazo o prevención de las insatisfacciones. Las necesidades de higiene o de mantenimiento son cíclicas por naturaleza y vuelven a un punto de inicio. Esto lleva al síndrome: ¿qué has hecho por mí últimamente? Esa es la pregunta que se puede hacer un empleado con respecto a la empresa. Las necesidades higiénicas tienen un punto cero cada vez mayor y ninguna respuesta es definitiva. En la teoría de las tres necesidades, se afirma que existen tres necesidades adquiridas, no innatas, que son motivos importantes en el trabajo: la necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación o pertenencia. La necesidad de logro es el estímulo para tener éxito, sobresalir sobre los estándares. La necesidad de poder es hacer que otros se comporten de cierta forma. Y la necesidad de afiliación o pertenencia es la necesidad del ser humano de establecer una relación amistosa con otras personas. La teoría de la fijación de metas propone que las metas específicas aumentan el desempeño y que los objetivos difíciles, cuando se aceptan, también aumentan el desempeño. En algunos casos resulta positivo que los empleados participen en fijar las metas. Si se provee retroalimentación, esto guía el comportamiento y puede lograr un mejor desempeño. Tanto el compromiso con las metas, la autoeficacia, como la cultura nacional influyen finalmente en el resultado que pueda lograr la organización para aumentar el desempeño de sus empleados usando esta teoría. La teoría de reforzamiento afirma que el comportamiento depende de sus consecuencias. Lo que controla el comportamiento son los reforzadores. En la medida que ese reforzador se presente otra vez, aumentará el desempeño que se quiere lograr en el empleado. El reforzador es cualquier consecuencia que sigue inmediatamente a un comportamiento y que aumenta la probabilidad de que el comportamiento se repita. Por ejemplo, una recompensa, el sueldo, una palmada en el hombro, etc. La teoría del diseño de puestos afirma que la forma en que se combinan las tareas para formar empleos completos mejorará el desempeño del empleado. Existen varias características que se deben evaluar. Dentro de esta teoría existe un modelo de características del empleo, que es el marco conceptual para el diseño del empleo. Identifica 5 características principales: sus interrelaciones y su impacto en los resultados. Y son la variedad de destrezas, la identidad de la tarea, la importancia de la tarea, la autonomía del empleado y la retroalimentación que puede obtener el empleado. Otra teoría importante es la teoría de la equidad. Es una teoría en la que el empleado compara su relación de lo que aporta, la entrada, con lo que obtiene, o la salida, en su empleo, y lo compara con lo que hace otro empleado importante y hace un análisis crítico de las diferencias. Resulta importante determinar quiénes son los referentes para evaluar la equidad en un empleado.
¿Qué hacen los empleados cuando perciben la inequidad? Lo que aporta un empleado puede ser el esfuerzo, el tiempo, y lo que obtiene es una remuneración, un ascenso o el simplemente respeto. La teoría de las expectativas indica que un individuo tiende a actuar de cierta manera a base de la expectativa de que después del acto se presentará un resultado dado y en el atractivo de ese resultado para el individuo. Hay una importancia en la percepción del individuo. Hay una serie de pasos. Por un lado tienen el esfuerzo individual, el desempeño individual, después las recompensas organizacionales proporcionadas a ese desempeño y los objetivos individuales que logra el empleado. El líder es alguien que puede influir en los demás. Y el liderazgo es lo que hacen los líderes. Significa guiar a un grupo para que alcance sus metas. Liderar, entonces, llega al punto de influir en los demás. El enfoque del liderazgo situacional es uno de los más practicados. Los buenos gerentes, a la larga, se convierten en líderes. Hay varias teorías sobre el liderazgo. Por un lado tenemos la teoría de los rasgos. ¿Qué son los rasgos? Son características intrínsecas que supuestamente tienen los líderes y que hace que las demás personas sigan lo que esta otra líder indica. Esas características pueden ser la estatura, la apariencia, la clase social, la estabilidad emocional, la fluidez de discurso, etc. Tenemos también otra teoría de comportamiento que identifica características de los líderes basados en su comportamiento. Y otra más que es la teoría de contingencia, que busca definir el estilo y la situación de liderazgo. Es decir, a tal contexto o situación le corresponde tal liderazgo. Existen algunos enfoques contemporáneos sobre el liderazgo. Por un lado tenemos la dualidad transformacional-transaccional. El líder transaccional motiva o guía a cambio de una recompensa. Hay una transacción. El líder transformacional estimula e inspira o transforma a sus seguidores. La concepción moderna es transformacional, pero no existe un líder totalmente transformacional o totalmente transaccional. El líder transformacional es capaz de entusiasmar, despertar e inspirar a los seguidores para que hagan un mayor esfuerzo. Por otro lado tenemos el liderazgo carismático visionario. El carismático es entusiasta y seguro de sí mismo, cuya personalidad y acciones influyen en las personas. El visionario tiene la habilidad de crear una visión realista y creíble del futuro. Tenemos ejemplos numerosos de líderes carismáticos o visionarios. Jeff Bezos, de la compañía Amazon, Michael Dell, de las computadoras Dell, etc. Y otro enfoque es el liderazgo de equipos. Son habilidades especiales de capacitación, de enlace con grupos externos, de administrador de conflictos, de resolver problemas que tiene el líder. Se reconoce que el líder debe tener un manejo adecuado del poder. Ese poder tiene 5 fuentes: el poder legítimo, el poder coercitivo, el poder de recompensa, el poder experto y el poder referente. El líder debe desarrollar la confianza, debe mantener la integridad, debe ser competente, debe mantener consistencia, debe ser leal y debe tener apertura a su equipo o a la gente o a los subordinados. También
es una característica moderna lo que se conoce como el empowerment, que es otorgar facultades de decisión y ceder, en otras palabras, poder a los empleados. Otra característica del liderazgo moderno es comprender las diferencias de género, es decir, la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Un par de consejos finales. Acerca de la capacitación para líderes. Sí se debe invertir, pero en realidad el liderazgo no es para todos. No todas las personas tienen las características para ser líderes. Ahora es cierto que el liderazgo puede ser rotativo, que más de una persona puede ser líder dependiendo de la situación, dependiendo de la organización. Por otro lado, hay aspectos que no se pueden enseñar, como por ejemplo tener la visión. Hay características de un líder que son innatas definitivamente. Ahora veamos también que existen sustitutos del liderazgo. ¿Esto qué significa? Que dependiendo de las características de los seguidores, serán necesarios los líderes. Así encontramos que si los seguidores tienen mayor experiencia, mejor capacitación, mayor orientación profesional y necesidad de independencia, esto puede neutralizar el efecto del liderazgo. Los trabajos rutinarios o intrínsecamente satisfactorios también eliminan la necesidad del liderazgo. Entonces esos aspectos deben ser cuidadosamente meditados antes de establecer el tipo de liderazgo que necesita una organización.